hay diferentes tipos de unción, pero todos estaremos claros de qué cosa es la unción, de qué se trata la unción, qué tiene que ver la unción con el pueblo de Dios, para dónde nos lleva la unción y cómo la adquirimos, si la necesitamos o no la unción, y quién la da y quién la representa, lo que es la unción. ¿Qué podríamos decir nosotros sobre la unción? Si alguien nos preguntara a nosotros y nos dijera, ¿qué es la unción? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Qué es la unción? ¿De qué manera nosotros le aclararíamos a alguien que nos pregunte sobre la unción? ¿Quién es esa señora? ¿Qué es la unción? ¿De qué se trata? ¿Qué puede hacer? A ver, una respuesta, algunas respuestas, Jorge. Mira qué interesante. El nombre de Cristo o el Cristo significa el ungido. Cristo, el ungido. Jesús, el Salvador, ungido. Jesús, Salvador, Cristo, ungido. Entonces, Jesucristo fue uno de los que vino a revelarle al mundo lo que es la unción. Pero, ¿cómo perseguimos algo? ¿Cómo anhelamos algo? ¿Cómo deseamos algo que nosotros no hemos experimentado o no hemos conocido? ¿Alguien podría desear algo que no conoce? ¿Anhelar algo que no conoce? ¿Querer algo que no conoce? Porque mire, la unción es muy importante para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios necesita la unción. Ya vamos a estudiar sobre lo que es la unción. Pero si no conocemos la unción, si no hemos experimentado la unción, no podríamos desearla, no podríamos anhelarla, no podríamos quererla. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho, cómo quisiera comerme un banano maduro? ¿Cómo quisiera un batido de banano con leche? ¿Cómo quisiera un pinol con leche? ¿Cómo quisiera ahorita una limonada? ¿Cómo quisiera? De repente se nos vienen deseos, ¿no? ¿Cómo quisiera ahorita unos chilaquiles? ¿Cómo quisiera ahorita una carnita asada? Y si es de venado, mejor. ¿Cómo quisiera un mango verde con salita, con chile y limón? Que hasta que se me haga agua la boca. Todos en algún momento hemos deseado algo. Pero ¿por qué lo deseamos? Porque lo hemos probado, porque lo hemos experimentado y porque lo conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando no hemos conocido la unción, cuando no hemos experimentado la unción, cuando no hemos estado expuestos ante la unción, entonces no la podemos desear. Pero una vez que hemos experimentado la unción, hemos estado frente a la unción, nosotros vamos a anhelarla, vamos a desearla y vamos a desesperarnos de poder decir cómo me gustaría ser ungido, cómo me gustaría experimentar la unción, cómo me gustaría tener la unción. Pero la unción, Isaías 10:27 dice que es capaz de hacer la unción. La unción es el fuego del Espíritu Santo, es la manifestación del Dios Padre, del Dios Hijo, a través del Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo. Es el Padre mismo, es Jesús mismo a través del Espíritu Santo. Jesucristo vino a revelarnos al Padre, Jesucristo vino a presentarnos al Padre y Él le dijo a Felipe, no con toda moral, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Hace tiempo que estoy con vosotros, les dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero, ¿qué sucede cuando los seres humanos somos expuestos ante la unción? ¿Sabe usted qué sucede cuando Satanás, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, los espíritus inmundos o los demonios en general,
¿Sabe usted qué sucede cuando ellos son expuestos ante la unción? ¿Sabe qué les ocurre? Ellos son aterrorizados, son atormentados y no soportan la unción. Y por eso es que ellos buscan anublar el entendimiento, anublar los ojos y los oídos de las personas para que no quieran experimentar la unción, porque los demonios saben que una mujer ungida, un hombre ungido es peligroso, y ellos tienen serios problemas con alguien que ha sido ungido para determinada tarea. Entonces los demonios le tienen terror a la unción porque ellos saben que ante la unción el cáncer es nada, la diabetes es nada, el SIDA es nada, la muerte es nada. La unción fue la que resucitó a Lázaro de 4 días de muerto. Ya le habían comido los gusanos, los riñones, el hígado, ya le habían comido los pulmones, ya le habían comido el corazón, ya los gusanos se lo habían comido. Ya Lázaro lo que estaba solo era prácticamente ya huesos solo con costras de carne. Porque en 24 horas se descompone un cuerpo. Imagínese usted en 48. Ya no se diga en 3. Por eso es que cuando Jesús murió o dio su vida por nosotros, Jesucristo, estando en la tumba, el Espíritu Santo tuvo que preservar su cuerpo. A Jesús no se le paró ni una sola mosca. A Jesucristo no lo alcanzó ninguna bacteria para que su cuerpo, porque en 3 días se lo hubieran comido los gusanos. ¿Me explico? Entonces Jesucristo tuvo que estar custodiado por la presencia, por la unción, pero muy pocos cristianos conocen la unción y muy pocos cristianos han tenido una experiencia ante la unción. Pero ¿qué es capaz de hacer la unción? ¿O quién es? ¿O qué es la unción? Se los acabo de decir. Es el Padre, es el Hijo, manifestado a través del Espíritu Santo. O sea que es Dios mismo en nosotros. La unción es Dios mismo en nosotros. La unción es Dios mismo en nosotros. Es Dios mismo. Y si Dios está dentro de ti, si en ti habita Dios, por eso es que dice la Escritura que en Jesucristo habita todo. En Jesús dice, en Él está todo. Él es el poder de la deidad. Jesucristo. O sea que en Jesús estaba concentrado el Padre, en Jesús estaba concentrado el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? O sea que en Jesucristo estaban los tres. Estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo y estaba Él mismo. Por eso es que Jesucristo manifestaba el poder de Dios, manifestaba la gloria. Por eso es que Jesucristo, la muerte se le sometía. ¿Cuántos muertos resucitó Jesús? ¿Quiénes fueron? A ver, dicen que son 3. ¿Cuáles son esos 3? Talita Cumi, la hija de Jairo. El hijo de la viuda de Naín, muy bien. Entonces, ese fue Pablo el que resucitó a Eutico. Entonces, pero cuando Jesús fue sepultado, cuando Jesucristo murió, dice la Biblia que hubieron muchos que resucitaron y se fueron hacia el pueblo. O sea, que hubieron 3 registrados, pero la Biblia dice que cuando Jesús murió, en ese momento dice la Biblia que varios muertos resucitaron, varios santos, varios justos, fueron resucitados y fueron dentro del pueblo. O sea, que la muerte tendría que tenerle miedo a los ungidos. O le tiene miedo a los ungidos, pero muchos que dicen que son ungidos le tienen miedo a la muerte. Por eso se le corren a las enfermedades y les da miedo ir al patio porque está oscuro. Si se va la luz, salen corriendo. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, Jesucristo era ungido. Vamos, diga, Jesús era ungido. Y yo puedo tener la misma unción que Él. ¿Escuchó eso? Usted puede tener la misma unción que tuvo Él. Se lo demuestro. Juan 14:12, ¿qué dice? Juan 14:12. Y a los que creen en mí, porque de cierto os digo, los que creen en mí, las obras que yo hago,
ellos las harán también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. ¿Qué obras podemos hacer nosotros? Las que hizo Jesús, y aún mayores. O sea que nosotros podríamos multiplicar el aceite y la harina. Nosotros podríamos hacerlo. Nosotros podríamos ir a una vela y en vez de ir a beber café con pan y ir a decirle lo siento cuando no siente nada, en vez de ir nosotros a ser parte de los que están llorando, nosotros deberíamos de interrumpir algunos velorios. Nosotros deberíamos. Imagínense una boda que tienen invitadas 100 personas, pero llegaron 150 y los novios se están comiendo la uña y ahora partimos las tortillas por la mitad. De llegar y decirles, no te preocupes, tranquilo, voy a orar para que se multiplique la carne, para que se multiplique el arroz, para que se multiplique, no sé, los tostones o las tajadas. Y tranquilo, tráete unos cuantos bidones de agua que en vez de que le des tantea a la gente, le vamos a dar vino. Podríamos hacerlo. ¿Usted me está entendiendo? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Recurrir a lo natural. Porque nos acoplamos al sistema de este mundo. El sistema de este mundo dice, primero ver para creer. Pero el sistema del cielo es, primero creo y después veo. ¿Escuchó eso? El sistema del mundo es, primero veo y después creo. El sistema del cielo es, primero creo y después veo. Creí, por lo cual hablé. Pero el asunto es este: ¿por qué nosotros muchas veces corremos igual la misma carrera que corre el sistema de este mundo? Y vemos cristianos que están en la lista de los psicólogos. No digo que sea malo el psicólogo, pero vemos cristianos que están en la lista del psiquiatra. Y vemos cristianos que están en la lista de... Hay gente que son clientes en la farmacia. Y hay gente que incluso hasta dice, mi doctor, mi psicólogo. Qué bonito que dijeran, mi Dios, mi Shalom, mi Jiret, mi Rafa, mi Sitkanu, mi Elohim, mi Adonai, mi Jiret. ¿Alguien me está entendiendo? Podríamos lograrlo, pero ¿qué es lo que tiene que suceder? Dice la escritura claramente, acontece. Aquí la palabra está hablando de cautividad, de gente que estaba cautiva. Pero dice la escritura, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la queja, a causa de la preocupación, a causa de la incertidumbre, a causa de si supieran lo que estoy viviendo. Nadie sabe el mal de la olla sino la cuchara. Si se dieran cuenta, pochito yo. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos convirtiéramos en esa zarza expuesta ante la presencia del Padre? Yo no sé si usted ha experimentado en alguna ocasión de penetrar en el mundo espiritual, en la esfera del reino de los cielos, que usted se siente invencible y se le olvida que existe lo imposible. Yo no sé si lo ha experimentado, que usted hasta dice que se aparezca el diablo, que le voy a enseñar de cuántas papas. ¿No le ha pasado? Que usted se sumerge en la presencia, que usted cree que el mundo es nada ante usted. Si no lo ha experimentado, tiene que experimentarlo. Que se siente un gigante. A mí me pasó en una ocasión, se lo voy a resumir. Estaba orando y estaba estudiando acerca de los ángeles. Usted tiene que saber que los ángeles son reales y los ángeles no son intrusos,
A los ángeles no se les ordena. Un día les voy a dar un estudio sobre eso. Los ángeles no son intrusos, son caballerosos. A los ángeles no se les ordena que lleguen. A los ángeles se les solicitan al Padre que lleguen. Pero hay ángeles de diferentes jerarquías. Tampoco tienen alas los ángeles. Si no, pregúntese cuando Jesús se fue. ¿Usted cree que Jesús iba? Porque la ley de la gravedad no tiene poder sobre los seres espirituales. El asunto es que lo que le quiero decir, yo estaba estudiando sobre los ángeles y debemos de saber que la iglesia tiene asignaciones angelicales. La Biblia dice que desde que nosotros nacemos, no es el angelito de la guarda, dulce compañía, no me dejes, no es eso. No hay angelitos en el cielo, angelitos solo yo. En el cielo los ángeles son guerreros, son mensajeros, son adoradores. En el cielo no hay angelitos que dicen otro angelito más que se va para el cielo. No, ya puesto allá alcanza el nivel, la estatura perfecta al estar allá, y el alma no tiene medida. Todas las almas son iguales. No hay, el alma no envejece, el alma no es que se va desarrollando un niño y después un prejoven, no. Pero el asunto es que yo estaba estudiando sobre los ángeles. Hay jerarquías que están a favor de nosotros. En el cielo están ángeles, arcángeles, serafines y querubines. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a favor de nosotros. Aquí en la tierra, quienes representan el reino, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A favor del infierno están los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Quienes representan el reino de las tinieblas, los satanistas, los hechiceros, los brujos, los chamanes, los curanderos. Pero yo estaba estudiando sobre los ángeles, pero no sé, de repente se me ocurrió adorar al Padre y hice una solicitud angelical, porque usted puede solicitar a los ángeles, usted los puede solicitar, no ordenarles, solicitarles. Si no, pregúntele a Jesús cuando le dijo a Pedro: guarda tu espada. ¿Acaso crees que yo no le oraría al Padre y le solicitaría que me envíe más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces le dice Jesús, ¿cómo se cumpliría eso? O sea, Jesús dijo, no dijo yo le ordenaría al Padre, yo le ordenaría a los ángeles. No, él dijo yo le solicitaría al Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles. ¿Lo han leído? Entonces, yo estaba allí en la presencia del Señor y se me ocurre y le digo: Padre, yo quiero unirme en este momento. A mí me gusta adorar a Dios y buscar el rostro del Señor después de las 12 de la noche. Es una hora fértil, es una hora que incluso los satanistas lo tienen claro, y por eso ellos utilizan esos horarios para hacer rituales y hacer cosas demoníacas. Pero en ese momento los cielos están abiertos y los ángeles están activados a favor del pueblo de Dios. No significa que ese sea el único horario, pero es un horario fértil. Por eso Jesucristo pasaba toda la noche orando. Cuando dice toda la noche, Jesucristo era que pasaba hasta el amanecer. Pero yo estaba orando y le digo al Padre: Padre, quiero unirme a la adoración de los ángeles y quiero adorar como adoran los ángeles. En ese momento pasó algo extraordinario, que yo comencé a conectarme a la adoración angelical con el Padre, y yo empecé a decir: santo, 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 santo. Pero llegó un momento que mi voz no la podía detener. Ellos no se cansan, ellos no son humanos. Pero yo llegó un momento que ya no me daba la garganta, ya no aguantaba. Santo, santo, santo. Y le digo: suéltenme. Y yo pude ver en mi espíritu cómo se rieron los ángeles, como diciendo: ¿no era que querías adorar igual a nosotros? Porque ellos adoran día y noche y no se cansan, son espíritus, ministradores. Pero lo que le quiero decir es que pude experimentar, y ya he visto pues experiencias angelicales literales. Pero el punto es que cuando yo experimenté eso, me pude sentir por primera vez, me sentí alto. O sea,
me sentí un gigante cuando vi eso. O sea, yo me sentía como que era invencible, como que no existía el temor, no existía. Cuando usted entra en la unción, usted no tiene miedo, usted no tiene... Pedro lo experimentó, entró en la esfera de la unción y Pedro le dijo, si eres tú, deja que camine. Todos leemos la parte que Pedro se hunde en el agua, pero no nos damos cuenta cuántos pasos Pedro dio. Pedro no fue que se bajó y se hundió, no, Pedro caminó. Y mientras iba caminando, usted sabe la anchura del mar. Mientras él iba caminando, dice la escritura que él comenzó a experimentar. O sea, él iba tranquilo caminando. Pero ¿cómo es posible si él era carne? ¿Cómo logró que el agua se volviera sólida? En Las Vegas es fácil caminar en las aguas cuando los lagos se congelan. Pero sin que se congele el agua. Y Pedro comenzó, si eres tú, deja que yo camine. Entonces Pedro lo que hizo ahí fue compenetrarse en la unción. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y mientras él iba caminando, claro, al enemigo no le conviene que nosotros experimentemos y conozcamos la unción porque sabe que él está perdido. ¿Por qué cree usted que Jesucristo nunca cayó siendo tentado en todo? ¿Por qué cree que Jesús nunca cayó? Y Jesús no era... Hay gente que dice en Jesucristo era Dios en la tierra. No, Jesucristo dice la Biblia que Él se hizo carne. Jesucristo tenía todos los sentimientos y deseos que nosotros tenemos, pero Él, por causa de la unción, el yugo no le podía esclavizar. El yugo que se puso Adán y Eva en el Edén, Jesús no lo tenía. ¿Por qué Jesús no estaba sujeto a ese yugo de esclavitud que tenía Adán y Eva y que tiene toda la humanidad caída? Porque Jesús era ungido. Jesucristo tenía la unción y nosotros tenemos que alcanzar ese nivel. De lo contrario, no va a haber arrebatamiento. No significa que la iglesia no se va a ir, claro que sí, pero nosotros nos podríamos perder eso. Porque el Señor no viene a llevarse carne, el Señor viene a llevarse gente que ha muerto a la carne. Tenemos que morir. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, tenemos que irnos desconectando cada día, irnos desconectando más de lo de esta tierra, de lo que nos atrae a este mundo. Porque si nosotros seguimos con los deseos y los placeres de este mundo y nos dejamos llevar por todo lo que este mundo ofrece, entonces va a llegar, cuando suena la trompeta, no vamos a experimentar eso. Porque el Señor sacó al diablo del cielo, no lo va a volver a meter. Y de acuerdo a la filosofía de los satanistas, ¿sabe que ellos, por eso el yin yang es un símbolo satánico? Los satanistas dicen que todas las personas buenas tienen un poquito del diablo y que todas las personas malas tienen un poquito de Dios. Por eso el yin yang, ¿no? Pero lo que le quiero decir es, Jesús alcanzó ese nivel de poder caminar sobre las aguas. ¿Sabe que Jesucristo entró donde estaban los apóstoles y no necesitó entrar por la puerta? Él entró y ellos tenían la puerta cerrada y bien cerrada porque estaban con miedo. Pero Jesucristo entró y les dijo a ellos, paz a vosotros. Y la iglesia primitiva experimentó esos niveles de que sin subirse a un avión, sin subirse a un BMW, podían ser trasladados. Era normal eso. Elías, era normal que estaba en una ciudad, estaba en un pueblo y de repente se desaparecía, aparecía en otro. Por eso cuando le dijeron, ve y dile a Acab que esto y esto, que venga y que no sé qué, y le dice, no, te va a agarrar el Espíritu Santo y te va a llevar a saber para dónde, y Acab me va a matar. Porque era normal. Felipe, cuando estaba, dice la Biblia que estaba en Samaria sanando enfermos, echando fuera demonios, la escritura dice que de repente Felipe se desapareció y le dice el Espíritu Santo, mira, júntate a ese carro. O sea, lo desapareció en cuerpo, alma y espíritu. Pero como muchos desconocemos la unción, por eso jugamos con ella y la despreciamos. La gente cree que la unción es caerse al piso y revolcarse.
La gente cree que la unción es decir ras, ras. Eso no es la unción. La gente cree que la unción es quebrar las sillas de la iglesia para adelante y para atrás. Esa no es la unción. Ni siquiera es caerse hacia atrás. Esa no es la unción. La unción es que usted está muerto. Muerto para usted y vivo para Él. Ya usted, Pablo alcanzó ese nivel. Imagínense que una de las cosas que ha hecho caer a los más grandes hombres de Dios, y la historia lo registra en la Biblia y después de la Biblia, muchos de los hombres han sido expuestos ante la sexualidad y han caído en adulterio, han caído en fornicación, han caído en pecado. Lo sexual ha sido una de las armas más atractivas que Satanás ha utilizado. Lo hizo David, lo hizo Salomón. Hasta nuestro padre en la fe lo hizo. Teniendo a Sara, le dice, llégate al esclavo. Y él le dice, ay, pero mira, pero bueno, ¿a dónde? Pero la Biblia dice que Pablo, mire, de acuerdo a los historiadores, Pablo tenía a su esposa y Pablo estuvo casado. Pero Pablo, por causa de la unción, alcanzó un nivel de llegar a tener el don de continencia. Porque Pablo sí tuvo su esposa. Y en alguno de los viajes Pablo la llevó. Por eso es que él dice, ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros a una esposa? Como lo hizo Pedro, como lo hicieron los otros. Pero Pablo llegó un momento que él decidió dedicarse tanto a Dios, porque él sabía que eso era, para él era una congoja, ¿no? Pero Pablo logró alcanzar ese nivel. Pero muchos han caído por causa de eso, pero Pablo logró morir. Por eso es que Pablo con toda moral dijo Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo llegó un momento que ya estaba crucificado, ya estaba muerto. Pero nosotros necesitamos alcanzar ese nivel de unción, que ya nada nos distraiga, y cuando alcancemos eso vamos a poder ver lo que vio Jesús y aún mayores de las que vio Jesús. Pero ¿qué tiene que lograr usted para poder adquirir la unción? Ir a un encuentro de 3 días, ir a un seminario, ir a un retiro, ir a un campamento, ir a un culto de avivamiento, ir a una campaña que llegue un profeta, un apóstol, leer el libro de paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué necesita para poder adquirir la unción? ¿Ah? Morir a sí mismo. Pero ¿cuántos de nosotros todavía tenemos deseos egoístas? Que, por ejemplo, mire, si alguien está en un ataúd, está muerto. En una ocasión yo enseñaba de eso, pero quiero recordar esto. Si alguien está en un ataúd, está muerto, y comienzan a decir palabras buenas o palabras malas de ese muerto, ¿lo moverá? ¿Moverá sus emociones? Si alguien comienza a decir, ese no era un bueno para nada, ese era un ladrón, ese era un sinvergüenza, ese no servía para nada, se irá a levantar y irá a decir, ¿cómo es? ¿Qué es lo que decís? Tan buen hombre que era. ¿Se han fijado ustedes que la gente es más buena muerta que viva? Tan bueno que era. Era el mejor padre que pudo existir. Era la mejor madre. Era una amiga. Era tan linda persona. Yo me acuerdo. Y llena la casa cuando muere. Pero en vida, con costo el perro, el gato. Pero un muerto lo pueden tratar, pueden decir lo que sea, y ese muerto no se va a inmutar.
Pero cuando nosotros necesitamos alcanzar ese nivel, que puedan decir, mire cuánta gente, yo me he fijado, siervos de Dios, que hablan mal de ellos o dicen cosas y comienzan a maldecir. Pero los maldigo en el nombre de Jesús. Eliseo le mandó 2 osos, yo le mando 4. No le va a ir bien y va a fracasar y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero si estuviera muerto, entendería que si están hablando mal de él, no están hablando mal de él, están hablando mal del que él representa. ¿Aló? Si están murmurando y están diciendo, él diría, no es conmigo la cosa, yo ya me morí. Porque el que se mete conmigo, se mete con Dios. El que se mete contigo, se mete con Dios. Pero tú te quieres defender muchas veces. Es que dijeron que yo era aquí, que yo era allá, y andan diciendo, y me contaron, y dijeron. Y hasta comienza, ¿no?, a sentirse muchas veces ira, enojo, resentimiento, amargura. Lo he de ver, lo he de ver. No le deseo mal, pero bien no le ha de ir. A Jesucristo, Jesús estaba muerto desde antes de ser crucificado. ¿Se escuchó bien eso? Jesús estaba muerto desde antes de ser crucificado. Jesús ya nació y él ya sabía que estaba muerto. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces por eso Jesucristo era ungido y a Jesús le decían, ¿de dónde saca él? Él escuchaba, ¿de dónde saca estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanas? Y sus hermanos están con nosotros. De Nazaret puede salir algo de bueno. Vete, le decían sus propios hermanos, vete a hacer milagros a otro lado. Manifestate al mundo, pero Jesucristo, ¿en qué momento se defendió? Muéstreme un pasaje en que en algún momento Jesucristo defendió sus derechos y dijo, ¿qué les pasa conmigo? Nunca. Nunca. Aún estando en la cruz, crucificado, todavía lo vituperaron. No lo valoraron, ni sus propios discípulos lo valoraron. Lo dejaron solo. Y a Jesús no le dio depresión. En la cruz, estando crucificado todavía, le decían, ¿no eras vos el que en 3 días edificabas el templo? Y míralo, bájate de esa cruz y te creeremos. Pero ¿qué hizo Jesús? Les voy a hacer caer rayos para que miren quién soy yo. No. Jesucristo se mantuvo. Dicen que vos sos esto, que vos sos lo otro. A Jesús ni lo engrandecían los elogios, ni lo molestaban las críticas. En una ocasión lo quisieron hacer rey, lo quisieron hacer famoso, y él se les corrió. Lo querían coronar como rey y él salió corriendo. Pero ¿cuántos de nosotros queremos la aprobación, los aplausos, que nos valoren, que nos digan? El gran Lester, voto por Lester. Jesús se le corrió cuando lo querían coronar. ¿Y sabe que por qué? ¿Cuál es uno de los motivos más peligrosos por lo cual muchas veces el Espíritu Santo no nos usa a como Él está acostumbrado a hacerlo? Cuando yo oro, por favor. Cuando yo canto, por favor. Cuando yo ministro, por favor.
Y para remate la gente lo alimenta. A mí me gusta más que predique usted, porque cuando predican otros da sueño. A mí me gusta más que cante usted porque hasta se siente. Y uno, la gloria es de Dios. Usted se imagina. O sea, Jesucristo les decía, y es más, Jesús hacía los milagros y les decía, no le digan a la gente. No publiquen eso. No digan que sané. Pero hoy queremos que todo el mundo sepa quién somos nosotros. Y ese es el problema, por lo que la unción no se puede derramar, porque podríamos perdernos. Por eso necesitamos morir, porque Dios guarde que de repente comiencen a levantarse paralíticos, a resucitar muertos, y no estemos preparados para eso. Nos podría pasar, no me recuerdo el nombre de este varón, que incluso él mismo se autoproclamó Elías el restaurador. Y se mandó a construir una ciudad en honor a él. Y se autoproclamó Elías. ¿Sabe por qué? Porque él tenía la unción de hacer que lloviera y de hacer que la lluvia se detuviera. Tenía la unción para hacer descender fuego. Ese hombre era un profeta poderoso. Pero se engrandeció. Y muchos de nosotros queremos fama. Queremos que la gente nos aplauda, que la gente reconozca nuestros actos, que la gente reconozca nuestra labor. Queremos aplausos. Queremos alimentar el ego. Queremos alimentar, wow, cómo tocas esa guitarra, cómo tocas esa batería, cómo tocas ese piano. Wow, qué extraordinario los Facebook Live que haces. Cuando tocas ese chofar, si es que... ¿Alguien me está entendiendo? Pero la unción dice que quita la carga del hombro y pudre el yugo. O sea que ya dejamos de ser nosotros y viene a ser Él. Por eso es que Jesucristo dijo, el que me mira a mí, no me mira a mí, mira al Padre. Que la gente no nos vea a nosotros, que vea a Jesucristo. Necesitamos alcanzar esa unción, pero a veces el Señor nos da una probadita de la unción y ya nos sentimos grandes. Queremos reconocimiento, queremos aplausos, queremos que la gente los primeros lugares. No, ¿cómo me van a mandar a pie? No, ¿cómo que a mí me van a poner a hacer eso porque yo soy el ungido? ¿Alguien me está entendiendo? O sea, ¿cómo me van a poner a mí a picar tomates si yo soy el ungido? ¿Cómo me van a poner a mí a armar toldos si yo soy el ungido? ¿Cómo me van a poner a mí a lavar trastes, a limpiar sillas si yo soy el ungido? Tienen que hacer cita conmigo para poderme saludar. Si yo soy el ungido agarró un lebrillo con agua y aquellas patas polvorientas de Pedro las comenzó. El ungido. Y déjeme decirle que Pedro no se hacía el pedicure. El ungido le lavó los pies a Pedro y a todos hasta Judas. El ungido les preparó desayuno a los discípulos después de la resurrección. El ungido les dio de comer a más de 5,000. El ungido se subió en un burro. Mándenme a traer, pero que el carro, por favor, que tenga aire acondicionado, asientos de cuero. Y por favor, que los vidrios sean súper polarizados para que no vean.
y me llaman hasta que ya terminen de cantar, porque va a pasar el ungido. Ungido, fíjese que lo voy a dejar en mi casa, ahí tengo un cuarto. No, por favor. A mí en hotel y en el mejor de la ciudad. Y el agua quiero que sea de la mejor marca que hay. Y el internet, cuidadito cayéndose. Yo quiero que el internet sea fluido. Pero ¿sabe qué hacen los ungidos? Los ungidos muestran la gloria de Dios y se desaparecen. Entonces por eso necesitamos alcanzar la unción. Es necesaria, pero para manifestar la unción necesitamos morir. Que se le quede claro, necesitamos morir. No son para nosotros los aplausos, no son para nosotros las ovaciones, no son para nosotros, porque eso es peligroso. A Satanás le pasó cuando Satanás quiso quitarle la gloria a Dios y quiso que fuera para él el reconocimiento. Entonces pecó, se pervirtió, se corrompió y se condenó. Es que no reconocen mi talento, por favor. Si yo tengo 14 años de dar mi servicio en esta iglesia y nunca me han reconocido mi servicio. Por favor, el día del pastor aquí nunca lo han celebrado. Eso es una... El ungido le lavó los pies a los apóstoles. El ungido lo quisieron hacer rey y salió corriendo. Entonces, mis amados, necesitamos morir. Y la unción no es para gloria nuestra. La unción es para la gloria de Dios. La unción es para la gloria de Dios. Y hay gente que incluso se lucra de la unción y se aprovecha de la unción. Es que como es ungido, y los milagros van a ocurrir. ¿Sabe usted que hay gente que ha abusado mucho de la unción? Y hace demandas que el ungido nunca hizo. Y es peligroso. Así que, mis amados, ¿quieren ustedes ser ungidos? Hay que morir. Usted sabe lo que significa morir. Que no reconozcan tu trabajo, que te entregues muchas veces a cambio de nada, que gastes lo tuyo por amor a ellos y no sea reconocido, y poder sentir tu corazón siempre sano. Eso es morir a uno mismo. Que te juzguen, que te critiquen, que te vituperen y tú sigas siendo el mismo, sigas siendo la misma. Tremendo, ¿verdad? Entonces, mis amados, termino con esto. Lucas 4:18. Lucas capítulo 4, verso 18. Mire lo que dice. Lucas capítulo 4, verso 18. ¿Lo tienen? Dice el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, ¿verdad? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pobres. ¿Con quiénes iba a empezar a manifestar la unción? ¿Y qué hacen los ungidos de los tiempos actuales? Hay que ir a esa capacitación, pero tiene que ser en dólares el pago. Y la ofrenda tiene que ser en dólares. Pero si vas,
Pero imagínese usted, profeta, apóstol, vamos a hacer una campaña poderosa. ¿Y en qué hotel? No, va a ser en Achureca. Ah, no, tengo la agenda llena. Y mire, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe usted que una de las muestras de ser ungido es que se preocupa por los pobres? No le interesa tanto ganarse gente rica porque es la gente más pinche. Por eso tienen, porque no compran banano para no botar la cáscara. Y la gente se equivoca. Vayan a visitar gente de reales. Busquen gente de plata. Pero ¿quiénes fueron los que le dieron las mejores ofrendas a Jesús? La viuda. Pobre, viuda. Y dio todo lo que tenía. La pobre, la viuda. Y los ricos dieron de lo que les sobraba. Aquella mujer prostituta dio el perfume más caro, 300 denarios. Entonces, ¿sabe usted quiénes verdaderamente van a aportar para la iglesia? La gente que sabe lo que es pasar necesidad, la gente que sabe lo que es pasar hambre, pasar frío, pasar vergüenza. Cuando se convierten y Dios los prospera, ellos no tienen amor al dinero y no se enamoran de eso. Ellos están acostumbrados a pasar escasez y son capaces de dar para el reino. Pero la gente que tiene, es que mi dinero, es que no, es que esto, es que lo otro. Entonces, una de las señales de la unción es que le interesan los pobres, piensa en los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Los ungidos se preocupan por predicar el evangelio. Los ungidos se preocupan por llevar las buenas nuevas de salvación. Los ungidos se preocupan por manifestar la unción. Esa es una evidencia de que sí son ungidos. Donde hay necesidad, ahí van a estar los ungidos. Donde nadie se quiere meter, ahí se van a meter los ungidos. Donde nadie quiere ir, ahí van a ir los ungidos. Jesús fue donde nadie quería ir. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, como que él era del montón, pero él no era del montón. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, a ninguna de ellas, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, señales de la unción. ¿Dónde van a estar los ungidos? ¿Cuál es el interés de los ungidos? ¿Cuál es la preocupación de los ungidos? ¿Cuál es la preocupación? ¿Ah? ¿Qué quieren que sea promovido? El Padre. Y usted lo va a ver con gente sencilla. ¿Sabe que es algo maravilloso? Nosotros hemos hecho eventos con personas de Puerto Rico, han venido de Estados Unidos, han venido de diferentes lugares. Pero es extraordinario, y nosotros aprendimos una lección cuando vino Estanislao Marino al estadio de Condega. Si hay un hombre famoso y reconocido en el evangelio, es Estanislao Marino. Un hombre tremendo. Pero cuando nosotros nos habían acostumbrado, y fue una lección para nosotros, nos habían acostumbrado: siervo, llégame a traer al hotel cuando ya falten 5 minutos para que pase yo, siervo. Y que no sé qué y aquello. Y nosotros ahí.
¿Y qué necesita el ungido? Tráigame tal cosa, tráigame esto, tráigame lo otro. Pero cuando Estanislao Marino llegó a Condega, dice él: quiero ir a tomarme un café. Y nosotros, ¿qué tipo de café? No. Dice: quiero ir a una casa de alguno de tus discípulos. Y ahí nomás la pastora Laura: en mi casa, dice, hay café. Y nos fuimos, el hombre se tomó el café. Y después, mire, el hotel está reservado, pero el evento va a empezar creo que era a las 5 de la tarde. Va a empezar a las 5 de la tarde. ¿Lo llegamos a traer al hotel? ¿O qué va? No, dice él. Vámonos. Si empieza a las 5, vámonos. Y nosotros lo llevamos. ¿Se va a esperar aquí en el carro? No. Quiero caminar. Dice, y el hombre andaba caminando, tomándose fotos con niños, con mujeres, con hombres, con todo mundo. Y él andaba tomándose fotos. Pero los otros, ya estoy cansado, terminé, vámonos. Y miren la unción que tiene Estanislao Marino. Y ahí andaba. Entonces los ungidos son gente que se relacionan con los de a pie. Los ungidos son gente que se relacionan con todo el mundo. Pero hay ungidos que hay que escoltarlos. Hay que tener el vehículo encendido porque tras de que termine el evento tiene que salir. Y ni siquiera se relaciona con la gente. Así que si usted quiere ser ungido, comience a saludar hasta los niños. ¿Cuánta gente aquí no saluda a los niños? ¿Y cuánta gente aquí solo saluda al que le conviene? ¿Sabe que hay gente que hasta ni se habla? Entonces, mis amados, los ungidos manifiestan a Dios. Quieren que Dios sea glorificado, quieren que Dios sea exaltado, quieren que Dios sea magnificado. Y los ungidos se preocupan por las necesidades de los demás y no dejan morir a nadie. Así que si quieres ser ungido, muérase. Murámonos. Y así no nos va a doler que digan lo que digan, si nos saludaron o no nos saludaron, si nos aplaudieron o no nos aplaudieron, si nos dijeron o no nos dijeron. Lo vamos a disfrutar.